La regla general bíblica nos muestra que siempre el perdón, siempre la ofrenda a Dios, tiene que ver con algo que no hacemos nosotros, sino que está apuntando a Cristo. Entonces, podríamos decir, aunque la Biblia no lo dice, que un error de la ofrenda de Caín fue que no tenía que ver con sangre. Pero lo que sí sabemos es que él hizo mal. Y tenemos una explicación en el Nuevo Testamento. La tenemos en 1 Juan 3:12. Es muy breve, como digo, no da detalles, porque tampoco ellos tenían detalles, pero dice, no como Caín, que era del maligno, fíjense, era del maligno, pero bueno, Abel también era pecador, también nació como pecador. Era del maligno y mató a su hermano, y acá dice, ¿por qué causa lo mató? Ustedes recuerden que antes del pecado de asesinato ya había un pecado en Caín, porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Entonces vemos aquí que las obras de Caín, o sea, la ofrenda que trajo, todo el accionar, lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que él hizo, era malo. Uno dice, pero ¿cómo puede hacer una ofrenda mala? ¿Cómo podemos nosotros servir a Dios de alguna forma, no simplemente dando una ofrenda, que a veces hoy no hay ofrendas de este tipo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de ofrecer un animal, de ofrecer una torta de harina, de ofrecer palomitas, de ofrecer varias cosas que decía la ley. No hacemos eso. Hoy nosotros pensamos en ofrenda, en poner dinero, pero no se trata de eso. Uno está al servicio de Dios y ustedes quieren servir a Dios, ¿verdad? Desean hacer algo por la causa del Evangelio, servir a Dios de alguna forma, ¿sí? Servir a otros hermanos, servir aquí en el salón de reunión, ¿sí? Y eso está muy bien. El servicio está muy bien. Pero fíjense una cosa. Caín quería servir de alguna forma por medio de esta ofrenda. Y su ofrenda y su servicio estaba contaminado por el pecado y estaba haciendo mal las cosas. O sea que, podemos decir, las intenciones sí cuentan, sí. Yo no sé, uno piensa en si tuviera dos hijos, ¿no? Como Caín y como Abel, y nos prestan algún servicio como padres, algo que le encargamos en la casa, algo para que le hagan. Uno lo hace de buena gana, el otro lo hace, pero lo hace de mala gana. Nosotros como padres somos dados a pensar diciendo, bueno, de todas formas lo hizo. Pero Dios no actúa así, porque eso es más serio, tiene que ver con la adoración. Dios mira las ofrendas, mira lo que hay detrás de esas ofrendas, mira el corazón. Y uno dice, ¿cómo puede ser que con un corazón malo se pueda tratar de servir a Dios? Sí se puede. Se puede. Fíjense en cómo el pecado contamina aún las cosas que parecen buenas en apariencia. Hermanos, en apariencia podemos hacer muchas cosas. En apariencia podemos mostrar muchas cosas. Pero recuerden, la apariencia dura poco. Dios mira siempre nuestro corazón. Y aquí, bueno, Dios respondía. Tampoco dice la Biblia cómo Dios respondió del agrado. Algunos dicen que era como ciertas ofrendas que hicieron un profeta, que el fuego la consumió. La Biblia no los dice, pero la cuestión es que miró con agrado la ofrenda de Abel y Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín. Y los escritores del Nuevo Testamento se dieron cuenta de eso y decían, el problema de Caín, por lo menos decía el apóstol Juan, era que sus obras eran malas. Entonces traía una ofrenda, pero con un espíritu malo. Uno dice, bueno, ¿qué puede pasar en eso? Bueno, podemos decir algunas cosas. Primeramente, la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Uno puede hacer cosas para Dios, pero las puede hacer en la carne. Las puede hacer porque le toca hacerlo. Puede hacer algo acá en la iglesia porque ¿qué van a decir si no lo hago?
Y ahí no estás poniendo la fe en Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo, para el Señor, cada cosa. Cada cosa que hacemos también, la Biblia nos dice que lo hacemos para qué, para la gloria de Dios. Y cuando uno hace las cosas para la gloria de Dios, ¿la está haciendo con qué? Con fe. Cuando uno no la hace con ese motivo de buscar la gloria de Dios, está ofreciendo, por así decirlo, la obra de Caín, el servicio de Caín, que no fue hallado agradable a los ojos de Dios, por más que externamente se veía como un servicio. Una segunda cosa que podemos decir, que es una suposición, pero podría haber sido, porque lo que nos muestra Caín son celos. Y siempre en los celos, que habrá tenido quizás de antes, no lo sé, ¿sí?, hay competencia. O sea que posiblemente también su obra era para hacer ver que él tenía algo diferente a su hermano. También el pecado se puede manifestar en nosotros, que hacemos algo simplemente para ser más que otros. Hacemos algo para que otros vean que nosotros sí en realidad servimos o somos mejores que otros porque hacemos tales o cuales cosas. Así de engañoso es el corazón y puede presentar ese tipo de cosas en nosotros. Y tercero, cuando se hace un esfuerzo humano que no tiene a Cristo presente. Bueno, Caín, ¿qué podía saber del Mesías? ¿Qué podía saber de Cristo? Nosotros sabemos que si ellos entendieron, o sea, Adán y Eva, entendieron que por la descendencia de la mujer iba a venir el Salvador, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el diablo, el pecado, todo eso representado. O sea que en medio del castigo había una promesa, podría haber interpretado seguramente tanto Caín como Abel. Y fíjense que cuando nace Caín, la mujer, Eva, dice, por Jehová he concebido, era una alegría, porque de ahí iba a venir la simiente santa, o sea, el Mesías, Jesús. No era Caín, obviamente, no era Abel, pero iba a venir después. Ahora, ellos de alguna forma tenían que relacionar su obra, su ofrenda, con la gracia prometida a sus padres, aunque no tuvieran un conocimiento exacto de lo que fuera el Mesías. Entonces, el problema de Caín es que es una obra hecha en el esfuerzo humano. Fíjense, esta es otra característica del pecado. Ya Adán y Eva son pecadores, tienen hijos pecadores, y acá viene, si bien no es uno de los 5 puntos que vamos a ver ahora acerca de la anatomía del pecado, lo quiero decir, porque es lo más común en toda la raza humana. Todo ser humano quiere ganarse la salvación por medio de su esfuerzo personal. Cuando yo quiero saber si una persona es salva o no, le pregunto, ¿sí?, ¿cómo vas a ir al cielo? Si Dios te tiene que dejar entrar al cielo, ¿qué le responderías? Y bueno, si la persona dice, voy a la iglesia, trato de hacer las cosas bien, eso es la mente de Caín. Y la mente de Caín, nos decía Juan, es maligna. Todos nacemos en esta maldad. Todos nacemos en este pecado. Y todos queremos comprar la salvación. Cuando te digan que todas las religiones son iguales, es mentira. Cuando te digan que hay 5.000 religiones, ¿y por qué la del cristiano va a ser verdad? Bueno, le vas a decir, porque tiene un único concepto que no tienen las demás. Tiene el concepto de gracia. Tiene el concepto de que Dios paga por tu pecado y vos no podés hacer nada para pagar. Pero fíjense en cómo son todas las religiones del mundo. Es lo que vos podés hacer. Saquemos la religión. Vayamos a la psicología. Es lo que vos podés hacer. Todo el mundo es lo que yo puedo hacer en mi fuerza. La ofrenda de Caín es lo que él podía hacer. En vez, la ofrenda de Abel era representativa. Si bien algo hizo bueno, que no eligió el peor de los animales, sino no bueno, pero tenía una representación en Cristo. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos la tendencia a hacer algo
para ganar el favor de Dios. Aún siendo creyentes, pensamos que Dios quiere sacrificio y Dios quiere misericordia. Pensamos que Dios quiere activismo y Dios quiere un corazón consagrado a Él. Siempre desviamos la cuestión a las cosas más fáciles. Las cosas más fáciles es las obras. Y las obras se oponen a la gracia. Cuando nosotros entendemos que somos salvos por gracia, debemos también entender que vivimos por gracia. Y que cualquier cosa que Dios nos haga en nuestra vida de bendición, nunca la vamos a merecer. Nunca la vamos a comprar. Nunca vamos a poder decirle a Dios, ahora estoy a mano contigo porque hice esto, esto y esto. O a veces hacemos cosas esperando de que Dios cambie esto. Señor, si yo hago esto, tú me vas a dar esto otro. Y resulta que no viene eso otro que queremos. Pero Señor dice esto, y tú no me diste nada de lo que yo quería. Ese diálogo interno con Dios es el espíritu de Caín, es el espíritu de pecado, y tenemos que llevarlo a la cruz. Y tenemos que hacerlo morir ahí. Y tenemos que tomar la humildad de Cristo y decir, Señor, sea hecha tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora sí vamos a ver 5 puntos de esta anatomía del pecado que se expande. Habíamos visto que trataba de ocultarse, que no asume la culpa y que ahora que rechaza ser corregido. Bueno, en ese rechazo de ser corregido, por lo menos sinteticé 5 puntos que están en esta historia. 5 puntos. Vamos a ver, se los digo y vamos a desarrollar. Enojo, decae el semblante, ya no mira igual a Dios, el segundo. 3, siente celos. 4, siente ira ahora, una ira que lleva a matar. Y después de matar, la quinta, esa reacción, el pecado se vuelve desafiante. Vamos a ver por qué es esto. Vamos al primero. Un enojo. ¿Sí? Proverbios 27:3 dice, pesada es la piedra y la arena, pesa, pero la ira del necio es más pesada que ambas cosas. Aquellos que han llevado un costal de arena, una carretilla de arena, saben que es súper pesada. Bueno, nuestra necedad en el pecado pesa más, es muy pesada para nuestra alma, ¿sí? Y aquí vemos que Dios miró con desagrado, pero tiene una oportunidad, Caín. Tiene la oportunidad de arrepentirse. Entonces, sabemos que esta historia no es una historia de arrepentimiento. Pero imaginemos que hubiese sido distinta la historia por un momento. Imaginemos que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, mira con desagrado la de Caín, y Caín quizás se pueda enojar, pero luego reflexiona y dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios no se agradó de mi ofrenda? Soy un pecador, mis padres pecaron, mis padres fueron expulsados del jardín del Edén, ahora labro la tierra maldecida por Dios. ¿Qué hice mal en esto? Y recapacita y dice, bueno, la próxima vez lo haré bien. La próxima vez traeré una ofrenda de acuerdo al corazón de Dios. Pero no hace eso. El pecado, el que permanece en pecado, el que persiste en el pecado, se enoja. Nos dice la Biblia, ¿no?, que por ejemplo, en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín, se enojó, en gran manera. Ahí hay un énfasis bíblico. Dice, en gran manera. Estaba muy enojado. Algunos dicen, estoy enojado conmigo mismo. Bueno, en el caso de Caín, no sé si podría decir solamente eso. Él estaba enojado con varias personas. Estaba enojado con Abel, porque él sí y yo no. Estaba enojado con Dios. También quizás consigo mismo, pero no es lo más común. Lo más común del pecado es enojarse con otros. Y cuando alguna persona dice que está enojada consigo mismo, es que no tiene el valor o la sinceridad, o no quiere quedar tan mal para decir estoy enojado con Dios o estoy enojado con alguien en particular. Entonces es un eufemismo decir, estoy enojado consigo mismo. Caín se enojó, dice la Biblia, en gran manera. Y punto 2,
decayó su semblante. Bueno, para entender esto, él tenía una cara antes de la ofrenda, ahora tiene la misma cara, pero con otro aspecto, con otra mirada, con otro enfoque. A Dios se presentaba con una cara antes, y ahora ese semblante a lo mejor decae también nuevamente. Con su hermano, ya no lo mira igual. Con Dios, ya su mirada es de recelo. No sé cómo habrá sido la mirada con sus padres, ¿sí? Pero su semblante cambió. Al no ser corregidos, hermanos, no solamente el enojo se hace grande, sino que también cambia nuestro estilo de vida. Cambia en el pecado cómo miramos la vida. La Biblia dice, ¿no? ¿Cómo es el pecado? Si tu ojo es malo o si tu ojo es bueno, ¿sí? También dice que el que está mal en el pecado, todas las cosas que mira están mal. Todo es negativo, todo es malo. El pecado nos lleva también a esta, en su anatomía, ¿no es cierto?, su descripción, a vivir así, hermanos, enojándonos y también teniendo una mirada de recelo hacia otros. La corrección no siempre va a venir entre la persona y Dios, o sea, entre la persona y la palabra de Dios, porque Dios no habla desde los cielos. Todos aquellos que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio un sueño. Dios no habla, si no se comunica más así. Dios se comunica por su palabra. Por eso decimos solo escritura. Es la sentencia de las iglesias reformadas. Dios habla por la escritura, ¿sí? Lo demás es invento de los hombres. Dios te puede hablar por la escritura. Dios puede hablar a corregir a alguien por la escritura. Pero también lo más común que pase es que si estamos en un contexto de iglesia, otro venga y te hable con la escritura, porque si no, no tiene autoridad, lo que estás haciendo mal. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de la disciplina en la segunda reunión de estudio bíblico. Acá hay una disciplina de Dios. Acá hay, vamos a ver, que lo que Dios le dice. Pero ya está la disciplina de Dios, es decir, Dios no acepta cualquier cosa. Dios no acepta la hipocresía. Dios no acepta algo con un corazón malo. Entonces no acepta la ofrenda. No la aprueba a la ofrenda. Si se persiste en el pecado, la persona se enoja y ya mira mal. Y esto ocurre cuando Dios disciplina a una persona. Pero por supuesto, no, como dijimos, no nos va a disciplinar con una voz del cielo. Puede disciplinarte con la escritura, pero si no, la persona que se endurece no lee la escritura, va a venir otra persona con la escritura, otro hermano en Cristo, y va a decir, esto está mal, esto debe ser corregido, esto debe ser cambiado. Lo que va a provocar el pecado en nosotros, si lo dejamos crecer, es enojarnos en gran manera, vamos pasos para atrás, es escondernos, nos vamos, que no nos exhorten, que no vengan a decirnos lo que está mal. Vamos mucho más para atrás. Vamos a tratar que si nos descubren que le echamos la culpa a otro. Y no dejamos corregir. Nos enojamos y ya con la persona que nos exhortó, ya tenemos una mala actitud. Esta es la tendencia del pecado. Estos son los síntomas, así como son los síntomas de una enfermedad, la gripe, la viruela del mono, lo que sea que salga hoy, hay síntomas característicos. Bueno, estos son los síntomas característicos del pecado. En la parte del rechazo, podemos decir, de la corrección, se enoja, cambia de actitud. Punto 3, los celos. Pero leamos un poco ese diálogo que tiene Dios con Caín. 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, una de las cosas que quiere tener Caín es hacer mal y ser aprobado por Dios. Y Dios le dice, no es la regla así. Hacer bien, serás aprobado, serás enaltecido. Si no hicieres bien, y acá hay una advertencia de Dios clara. El pecado está a la puerta. La traducción yo sé que es difícil,
Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Que explicado sería más o menos así. El pecado va a tratar de dominarte, pero tenés que luchar para que el pecado no te domine. ¿Sí? Ya hubo un pecado, hiciste mal, no hagas peor. Ya te equivocaste una vez, no trates de equivocarte 2 veces. Ya hiciste mal, como decimos en Argentina, no la embarres, no hagas algo que esté mucho peor de lo que ya has hecho. ¿Sí? O sea que ahí había una advertencia de Dios en el versículo 7. En el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Hay una diferencia con otras versiones. Yo dije que siempre iba a marcar una diferencia. Que en algunas versiones dice que habló que salgamos para hablar. En realidad, simplemente salieron al campo y ahí aprovechó para hacer algo que no se pensaba. Sus padres jamás hubieran pensado de que sus 2 primeros hijos iban a tener un conflicto y que uno iba a morir. Ya no había ese tipo de muerte todavía en la creación, ya había muerte espiritual, ya había separación de Dios, habían comido del árbol, no habían caído muertos ahí, pero ahora alguien iba a morir. Y bueno, la Biblia es muy simple en lo que dice. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, todos suponen que la forma de matar habrá sido con una piedra, con algo simple. Ahora, para hacer esto él ya lo había planeado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los celos. Cuando se llenó su corazón de celos, que está asociado al odio contra su hermano Abel, ya lo planeó. Y salió y lo mató. La Biblia nos dice en Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién se mantendrá delante de la envidia que incluye los celos? ¿Sí? Una de las cosas que nos hace el pecado es que no reconocemos nuestro pecado, nos escondemos, nos apartamos, nos asumimos la culpa, rechazamos ser corregidos, nos enojamos y empezamos a tener celos de los demás. Celos del que nos corrige, celos de otro que tiene algo. El pecado siempre nos lleva a esa comparación continua de nosotros con otros y que nosotros queremos demostrar que somos más que otros. Ahora, si podemos decir, si Caín se sentía en desventaja con su hermano ahora, si Caín que tenía la primogenitura, en cierta forma es como que casi la pierde, ¿no? A su primogenitura. ¿No tendría que haber ideado otro plan un poquito más elaborado que simplemente ir y matar a su hermano? Sí, pero se cegó. No fue racional. Puede ser racional con el pecado en el sentido, a ver, haré algo para que mi hermano esté en desventaja. ¿Sí? Como decimos, hacemos un tackle, lo hacemos caer, de alguna forma. Pero él lo eliminó. Él se deshizo de su hermano. Uno dice, ¿cómo llega a ese punto? Bueno, eran 2 hijos pecadores, pero el pecado de Caín, al no aceptar, la reprensión de Dios, se cegó. Fíjense en lo peligroso que es rechazar, ser corregido. ¿Se dan cuenta? Llegamos al grado de la irracionalidad. Cuando una persona rechaza la corrección de parte de la palabra de Dios, que viene por un hermano, que viene por la iglesia, que viene por la disciplina de la iglesia, primero, segundo, tercer círculo, como vemos en los estudios. Si la persona rechaza eso, uno sabe espiritualmente, por historias como esta, que la persona se termina de cegar del todo. Y lo que viene después de eso, no tiene capacidad de asombro, porque está cegado por el mal.
Y en ese enceguecimiento mató a su hermano, que llevó ya no a un enojo como el de, podemos decir, del principio que nos muestra, sino que fue a una ira. ¿Sí? Ahora, sería, ¿no es cierto?, ilógico pensar que si cualquiera de nosotros se enoja con otro, lo va a matar, ¿verdad? ¿Habrá pasado en alguna iglesia? No sé. Pero sería de no pensar que son cristianos, ¿no? De que uno se mate uno a otro. Pero bueno, el Señor Jesucristo sube ese estándar. Recuerden que, así como en el Sermón del Monte dijo, no basta con no adulterar en la práctica, no hay que adulterar también codiciando a la mujer de su prójimo. ¿Sí? En este caso, en Mateo 5:22, nos dice algo respecto a enojarse con otra persona. Como Caín estaba enojado con Abel. Pero yo digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca, que es una expresión, será culpado de concilio. Y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. Me parece, es una, podemos decir, no es para tomarlo literal, digamos, no. Si a cualquiera en aquel tiempo le decía algo así como tonto o idiota, no iba a ir a los juicios de los tribunales a llevar esto, ¿sí? Pero nos está demostrando la seriedad de esto, porque también habla hasta del infierno. El que diga necio será culpable del fuego del infierno. El Señor Jesús está hablando de que la ira y el enojo, ¿sí? Y una de las cosas que textualmente dice es sin razón, sin una causa. No hay nada de Biblia acá. No hay nada justificable. Como no había nada justificable en la agresión de Caín y Abel, uno dice, ¿puede haber agresión justificable? Bueno, no. Pero en el caso de a un hermano, ¿sí? Uno puede enojarse a veces con justa razón bíblica, pero no al punto de irse, no ya con las manos, sino con la boca, y decirle alguna grosería, decirle algo muy peyorativo, muy hiriente, ¿sí? Porque el Señor lo dice, serás culpable de eso. O sea, no hay un asesinato carnal, pero sí hay uno moral, podemos decir. Y esto lo vemos, hermanos, ¿verdad? Lo vemos en muchas ocasiones en las redes sociales, cuando uno critica a otro y hay unas peleas y hay una difamación. Y en muchas iglesias también hubo que un hermano difama a otro y después dice, bueno, pero ya está. Ya esparció las hojas al viento, ahora tiene que juntarlas, no se puede. ¿Sí? La cuestión es que no tenemos que herirnos. ¿Sí? No tenemos que ser como Caín espiritualmente. Eso sería la cuestión. Podemos ser como Caín, no materialmente, sino espiritualmente, por celos, por envidia, por cualquier otra cosa, herir. Y también está aquel que va a herir por el solo hecho de ser reprendido. Bueno, eso también es malo. ¿Sí? Y vamos al quinto punto. Dijimos que el primero era el enojo, el segundo una mala actitud, el tercero los celos, el cuarto la ira, y el quinto una actitud desafiante. Fíjense, esto es bastante extraño, porque una cosa es enojarse con el semejante, y otra cosa es desafiar a Dios. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Primero, mentira. Y segundo, agregó esto. A Dios le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A Dios se lo dice. El Creador, que es el guardador de todas las cosas, soberano. ¿Acaso yo en tu creación tengo delegada la autoridad para guardar a mi hermano? Y como hijo primogénito, podríamos decir sí, pero era un desafío a Dios. Y ahí, si lo otro era malo, esto es peor, ¿sí? Porque ya el ser humano, en este caso representado en Caín, grita contra Dios.
¿sí? No tengo que ver con las cosas que me decís. No tengo que ver nada contigo. El pecado actúa así. El pecado en el que se pierde se da todas estas 5 pautas. ¿Sí? En el que se pierde, como nos dice el libro de Proverbios, ¿sí? Va a la muerte por no ser corregido. El Evangelio, hermanos, cuando uno predica el Evangelio a las personas, ¿sí? Es también una reconvención de Dios, es también una exhortación de Dios diciendo, pecadores, arrepiéntanse. ¿Sí? Y ellos van a actuar contra el Evangelio muchas veces, y esto ha quedado históricamente demostrado y actualmente demostrado, que hay cristianos que son perseguidos y mueren. ¿Por qué? ¿Quién los persigue? Los persigue Caín. El pecado de Caín nos persigue. ¿Sí? Llevados al plano espiritual, nosotros no vamos, si tenemos una nueva naturaleza, a tener estos 5 puntos. Y aunque nos enojemos, tenemos que pedir perdón. Pero sí se van a manifestar estas 5, podemos decir, características del pecado que no quiere ser corregido. Entonces, es como el punto principal de esta mañana es, si yo fuera Caín y Dios me corrige, ¿qué hago? ¿Hago lo de Caín o hago otra cosa que me muestra la Biblia? Tengo que hacer otra cosa. Tengo que razonar de otra manera. Tengo que razonar de una manera bíblica. Primero, sin enojo. O sea, tengo que decir, bueno, la corrección presupone esto. Presupone una mejoría en tu vida. Presupone algo para cambiar para mejor, no para peor. Entonces no te enojes por eso. Ni tengas una mala actitud, ni mires ya a la otra persona distinto. Siempre pasa esto, podemos mirar a una persona hasta un momento determinado de la vida, hasta que nos exhorta. Incluso el pastor es muy bueno, hasta que te exhorta, hasta que te dice algo. ¿Sí? Tercero, uno puede tener celos de otra persona, celos de cualquier situación, pero el Señor nos dice que tenemos que contentarnos con lo que Él nos ha hecho, con lo que somos, con lo que nos da, y que todo lo que hacemos es para su gloria. Quitamos de nosotros cualquier ira que lleva a atentar contra otro hermano. Y quitamos, por supuesto, cualquier actitud de reproche hacia Dios, cualquier actitud desafiante. En esta última parte del sermón quisiera decir cómo el Señor Jesucristo fue entregado en la cruz por los representantes de Caín. Ahora, todos nacemos, podemos decir, bajo esa línea de Caín. Somos pecadores, ¿sí? Estoy hablando en sentido figurado, porque también ahora vemos, por ejemplo, que hay un tal Set que nace de parte de Dios, ¿sí? En el 25 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, y le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Quisiera que pensamos en esto, ahora en un contexto más grande. Salimos de lo práctico, salimos del hecho de Caín y recordamos esto, que en la humanidad va a haber 2 descendencias. Una descendencia de la serpiente, una descendencia de la mujer que se identifica con Cristo. Todos los que se identifican con el pecado, podemos decir, estamos en Adán en el pecado, nos identificamos con Caín en el pecado. Ahora, el Señor Jesucristo no desciende de Caín, según la carne, ¿no? Uno se fija en las descendencias y va a la Biblia y dice, ¿para qué están las descendencias? Bueno, te dan ciertos detalles que Jesucristo dice que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios, ¿sí? No dice que fue de Caín, que fue de Adán, que fue de Dios, Mateo, sino que nos dice la descendencia que fue a través de Set. Allí también Dios, a través del nacimiento de Set, muestra la reafirmación de la promesa de Génesis 3:15. ¿Sí? Ya vemos cómo las 2 simientes se comportan. Caín, que era del maligno, persigue y hiere a Abel, que se identificaba con Cristo. Y durante toda la historia de Israel, de la humanidad de Israel, también están esas 2 descendencias. Y actualmente están estas 2 descendencias. Todos aquellos
que no se identifiquen con Cristo, o sea, que no se arrepientan de sus pecados, pidan perdón por sus pecados y crean en el sacrificio de Cristo, seguirán identificados con el pecado. Seguirán identificados con Caín, en cierta forma. Pero si vamos a Cristo, Él nos perdona, Él borra nuestro pecado. Dios nos mira como aceptables delante de Él, pero ¿por qué? Porque tenemos delante el mismo sacrificio que presentó Él. Tenemos a Cristo. No ponemos nuestras obras para salvarnos. Ponemos la obra que sí nos salva, que es la obra de Cristo en el Calvario. La Biblia dice que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos por una obra, la obra de Cristo en el Calvario. Si uno piensa en el Calvario, piensa en que Cristo también fue muerto por aquellos que decían crucifícalo, aquellos que se burlaban, aquellos. Ahí estaba Caín también, representado en la humanidad. Ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros. Si nosotros vemos la cruz del Calvario no como un accidente, sino como que el sustituto por nuestros pecados, y reconocemos fue por mi culpa, fue por nuestra culpa que Cristo murió, ese es el razonamiento de un creyente que cree en Cristo. No me voy a detener en esto porque ya lo dije en la predicación que era de Abel, pero el libro de Hebreos nos dice que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. Fue la primera sangre derramada la de Abel, pero Abel era un pecador. Con sus fallas, presentó una ofrenda agradable a Dios, pero era un pecador. En vez, el Cristo ofrecido en la cruz del Calvario, Él no tenía pecado. Por eso esa sangre habla mejor que la de Abel, porque es perfecto, porque es sin mancha. Y que, en cierta manera, Abel estaba profetizando, por así decirlo, por medio de ese animal que ofreció lo mejor, el Cordero perfecto de Dios. Por eso Juan el Bautista presenta a todas las personas como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús lo presenta de esa forma. Entonces todos podemos decir, unir la idea de todos los sacrificios con Cristo. Hay una cosa más con esto de que podemos ver de Cristo. Dice que Caín temía ser muerto. Dice, cualquiera que me hallare me va a matar. También dice, grande es mi pecado, mi castigo para ser soportado. Y Dios le pone una marca a Caín para que ninguno que lo encuentre lo mate. Fíjense, y yo a veces lo diría como un sexto punto de la anatomía con el pecado. El pecado quiere preservarse, quiere autopreservarse. Entonces Caín dice, yo he hecho mal, maté a mi hermano, mi castigo es muy grande, o mi pecado es muy grande para ser perdonado, dice otra versión, pero no quiero morir. Bueno, Dios tiene misericordia, pone una marca, porque si no, quizás cuando crecían los hermanos después, que iba a seguir teniendo, vos sos Caín el que mató al segundo de nuestros hermanos, tenés que morir. Bueno, pero Jesucristo, ¿sí? Él, al revés de Caín, buscó la forma de morir. Caín evitó la forma de morir. El pecador hace así. Cristo, el justo, el santo, ya buscó desde antes de la fundación del mundo la forma de morir y lo llevó a cabo cuando vino a esta tierra y murió en la cruz. Para finalizar el sermón, aplicaciones. Aplicaciones. Ya dimos varias. Pero tenemos que irnos con esta pregunta. ¿Soy corregible? Y la respuesta, ojo, que puede ser engañosa. Si decimos sí. Todos tenemos que decir, en primera instancia, no. Hijo mío, ¿quieres ir a trabajar en la viña? Vamos a decir que no. No vamos a decir sí, después no voy. ¿Sí? Decimos, Señor, yo sé que no. Sé que no soy corregible. Pero acá viene el pero. Somos creyentes. Tu Espíritu Santo está en mí. Dame la humildad para ser corregible. Dame la humildad, como la de Cristo. ¿Sí? Cristo no necesitaba ser corregido, pero yo sí necesito ser corregido. ¿Guardas ira y enojo ante la corrección? Bueno, ahí tenemos que pensar un poco, llevarnos esto a casa y decir, ¿alguna vez me corrigieron? ¿Cómo reaccioné? Capaz que no le dije a la persona nada.
pero ¿cómo estuvo mi corazón? Dios no quiere la apariencia. Dios no quiere soluciones políticas nuestras. Quiere sinceridad de decir, sí, me enojé, Señor, pero al final cedí ante tu espíritu, cedí ante tu palabra, cedí ante tu autoridad y no actué para llenarme de ira y de envidia. Que cada uno sepa que Dios lo pone en este cuerpo para ser moldeado. Dios no nos deja sueltos, hermanos, como hijos de Dios e hijas de Dios, sueltos en la vida y que nosotros nos reunimos accidentalmente un domingo. No, no es eso. No es eso. Es un cuerpo para que vos y yo seamos moldeados unos con otros. Pero yo puedo ser moldeado solo con la palabra. No tengo tanta sabiduría. Hay veces que voy a cerrar la palabra y no voy a dejar ser corregido por Dios. Pero Dios en su amor va a enviar a alguien más a que me corrija, porque necesito ser moldeado, necesito ser corregido. Y parte del discipulado, todos queremos ser discípulos del Señor, bueno, es ser corregido. Finalizamos, Hebreo 3:12. Dice, es una advertencia que Dios nos da esta mañana. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios mismo. Antes que eso ocurra, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.